cómo acudir a la fuente correcta, al igual que el siervo de Abraham lo hizo de acuerdo a la historia que vemos acá en Génesis 24. Yo he tenido siempre una premisa, no sé qué tan equivocado esté, y voy a comenzar a entrar en un campo que puede ser inhóspito, porque voy a tratar un tema muy neurálgico, que no es fácil de asimilar, comprender, ni mucho menos argumentar, pero tú eres el especialista, voy a aprovechar que te tengo acá. Hablamos de la fuente correcta, pero normalmente yo siempre he tenido una premisa, y es que yo a las mujeres no les creo lo que ellas dicen. Porque una cosa es lo que ellas dicen y otra muy diferente los estímulos a los que ellas responden. ¿Por qué digo esto? Porque tú te encuentras muchas veces que las mujeres tienen una lista, ¿sí?, de cuál es el hombre que quieren. O sea, tú entrevistas a la mujer promedio por ahí por la calle, si ahorita nos atrevemos a hacerlo y 10 chicas nos conceden una pequeña entrevista a una simple pregunta: ¿cuál es el hombre de tu sueño? ¿Con qué hombre quisieras tú pasar el resto de tu vida? Y ellas te van a decir: yo quiero que sea trabajador, yo quiero que sea inteligente, yo quiero que sea amoroso, que sea amable, que sea simpático, que sea carismático. Cualquier cantidad de cualidades que ellas consideren necesarias para poder hacer una vida. Pero el problema es que cuando tú vienes a ver muchas de esas mujeres que tienen esa lista y que todas las casillas de esa lista están en check, 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 tú te encuentras que ese listado, ¿sí?, contrasta mucho con el hombre al cual ellas le terminan entregando su corazón. En otras palabras, ellas terminan enamorándose de un hombre totalmente opuesto al que ellas idealizaban. ¿Por qué se da ese fenómeno? Bueno, aquí hay muchas cosas de por medio. Vamos a llamarlo de una forma técnica, que hay una multicausalidad de efectos. Quiere decir que hay varios caminos para llegar a ese punto. Perfecto. Rápidamente te comento uno. El primero es, como te lo comenté al principio de la entrevista, nosotros somos seres sociales, y somos seres que aprendemos, que tenemos un aprendizaje social, y que nuestra primera mirada la vemos en papá y mamá, la vemos en nuestro entorno familiar. Y en la forma en cómo nosotros percibimos cómo papá y mamá se aman, de esa forma nosotros vamos asociando no solo el amor, sino el tipo de hombre que las mujeres quieren y el tipo de mujeres que los hombres quieren. Pero como tu pregunta va más dirigida hacia el sexo femenino... Total, digo, entonces, porque ese es un enigma que yo creo que ayudaría a muchos hombres, ¿no? O sea, siempre nos hemos preguntado por qué se enamoran de alguien totalmente opuesto al que ellas querían compartir su vida, o al que ellas decían querían para su vida. Ok, entonces, comentándote lo que ya te estaba plasmando, hay esa explicación, hay un aprendizaje, hay una idealización proyectada de nuestra figura primaria, en este caso de ellas, de sus papás, ¿sí? Así como perciben a papá, incluso lo que papá les enseña, así ellas van creando el molde de su hombre ideal. Y lo otro es que muchas veces, y lastimosamente tengo que decirlo, la mayoría, gran parte de las telenovelas, sobre todo telenovelas mexicanas, españolas, y todas estas películas de Hollywood y todo esto, han romantizado, idealizado tanto los prototipos de hombres y de mujeres, que muchas veces las mujeres van con este tipo de idealizaciones en la búsqueda de parejas. Es decir, que sea súper alto, que sea ojos verdes, ojos azules, acuerpado, que tenga labios muy gruesos, que sea narifileña, que sea atlético y todo para estilo Christian Grey, el de las 50 sombras. Exactamente, okay. y que las tenga como una reina y unas princesas. Esto último pues no está mal, porque claro está, como hombres tenemos esa responsabilidad de nutrir, de cuidar a nuestra pareja, en ¿no? eso estamos de acuerdo. Pero cuando las mujeres están en ese proceso de búsqueda, proyectan una idea que es fantasiosa, que es idealizada, y que no quiere decir que en algunos casos no se pueda dar. Vuelvo y digo lo que dije al principio, hay excepciones, y las excepciones no son la regla, ¿sí? Pero hay algo que sucede en el tema de la neurociencia, y es que cuando todo este aprendizaje funcional, disfuncional o irracional, que pueden estar en estos esquemas de la romantización y de la búsqueda de esa persona, en este caso de las mujeres, en este sentido, las mujeres o nuestro cerebro proyecta lo que quiere ver. Nuestro cerebro genera
una sensibilidad a los sentidos Mira que para qué buscar fenomenal lo que me está diciendo. todo lo que les hace familiar, lo que les es familiar. Todo lo que tú aprendes, todo lo que ellas aprenden a lo largo de la vida, todo lo que escuchan, lo que ven, lo que desean, el cerebro va en función de esa búsqueda. Y muchas veces se comete un error que depende de dónde partes, depende cómo esa idea, cómo esa creencia esté bien plasmada o no, así van a buscar un hombre para una relación. Y también cuando hay heridas, sobre todo heridas de abandono, heridas de humillación, por eso te dije al principio que las heridas es algo que hay que sanar, porque en función de estas heridas es obligatorio sanarlo, es ineludible esa responsabilidad. Exactamente, muchas veces las personas, en este caso pues hablamos de las mujeres, ¿no?, que se romantiza, que idealizan este tipo de hombres, lo buscan a partir de una necesidad emocional, de una herida. Entonces, si papá fue un hombre muy grosero, muy alcohólico, fue una persona de la que de pronto no se sienten tan orgullosos, van a intentar buscar todo lo opuesto. Pero van a intentar buscar todo lo opuesto a costa incluso de lo que realmente quisieran. Es decir, van a colocar una serie de estándares muy elevados que incluso socialmente no se dan dentro de todo ese prototipo de hombres, no se dan toda esa serie de listas o de checks. Okay. Y en esa búsqueda las mujeres entran incluso en una crisis, en un conflicto, porque empiezan a escoger desde lo que más se les es familiar, desde lo que más es predecible, de lo que ya conocen, pero que lleva alguna de esas características que ellas quisieran. Pero al mismo tiempo se enfocan en esas características y el cerebro empieza a sesgar lo que tienen que ver, las banderitas rojas que también tienen que ver. Entonces se enfocan más en esa serie de listas y olvidan las banderitas rojas, que son importantes tenerlas en cuenta. Entonces por eso se genera como que muchas veces esa dicotomía entre lo que yo quiero y lo que realmente tengo. También muchas veces puede suceder por un tema de propósito, por un tema de enseñanza. Es que es muy multicausal, hay muchas causas, pero digamos que es un tema que hay que mirarlo con detenimiento. Es decir, que una mujer muchas veces puede terminar con un hombre, ¿sí?, o al lado de un hombre, que aunque no era el ideal con el cual ella se vio realizada en algún momento de su vida, es lo más familiar, es lo más cercano, es lo que más conoce, aún, aunque esas características de ese hombre sean nocivas para ella. Exactamente, y también porque en Wow, medio de esas lo que me estás heridas, diciendo. O sea, por eso es importante sanar, o sea, por eso es importante lo que hablamos del principio, la ley del terreno firme. O sea, si yo no trabajo en mis procesos emocionales, claro, eso en algún momento se va a convertir en el lente con el cual yo voy a filtrar las decisiones emocionales que después me terminan perjudicando. totalmente. Y fíjate que ya algo para cerrar esta respuesta es que muchas veces la herida, o sea, es tan grande que inconscientemente van buscando también ciertas características de esas figuras primarias que si en su momento de infancia, en su etapa de infancia, de adolescencia, tuvieron una crianza un poco traumática, van buscando en los hombres de afuera esas heridas o esas características similares de papá para ellas intentar ser las salvadoras y, entre comillas, sanar protagonistas de a su papá, historia. Oh, sanar a esa masculinidad que las hirió. Exactamente. Wow, Entonces muchas veces puede fantástico esto, lo que nos estás pero enseñando. todo caso es distinto. Okay. Todo Ya caso sabe, es todo diferente. caso es diferente. Si usted quiere ser atendido por el psicólogo Jonathan Sánchez, aquí te tenemos las redes sociales de él. Y obviamente cualquier consulta le puedes escribir al directo.